Buen día, queridos hermanos y hermanas devotos de San José. Con el auxilio de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, y con la intercesión de San José, continuemos meditando en este día sobre la oración como escuela de esperanza, dando continuidad a la meditación de hace 8 días sobre la oración del Padre Nuestro. Hace 8 días, la última petición que estábamos meditando era: perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queridos hermanos, en esta petición, lo recordábamos brevemente hace 8 días, hoy lo mencionamos con más contundencia, que si uno no perdona a los demás, tampoco piense que puede experimentar en su corazón el perdón de Dios. Es necesario, absolutamente necesario, para experimentar en toda su plenitud el perdón de Dios. Es necesario perdonar a los demás. Hay personas a las cuales Dios les ha perdonado una deuda grandísima y sin embargo ellos no perdonan las minucias a los demás. Pues ¿qué sucede cuando una persona se comporta así? Pues no experimenta realmente el perdón de Dios, porque el perdón de Dios no ha podido calar realmente en un corazón que se comporta así. Cuando una persona realmente perdona, es porque sale del corazón, a través de la puerta del corazón, amor hacia los demás, un don gratuito hacia los demás, sale el perdón hacia los demás, y por la misma puerta del corazón por donde sale el perdón a los demás, por esa misma puerta ingresa el perdón. Esto significa que si una persona no perdona a los demás, cierra las puertas del corazón, y al cerrarla para los demás, la cierra para Dios. Y por eso es que una persona puede ir a misa, por ejemplo, puede hacer obras de caridad, puede hacer muchas cosas nobles en la vida, puede saberse la Biblia de memoria, pero si guarda rencor en el corazón, ese rencor, sea pequeño o grande, es un obstáculo, y un grandísimo obstáculo, para que la bondad de Dios se haga sentir en nuestro corazón. Es importante que entre nuestro corazón y el corazón de Dios no haya interferencias. Y una de las principales interferencias que impiden experimentar el caudal de gracia de Dios en nuestras vidas es el rencor. Así, queridos hermanos, que si alguno de nosotros tiene rencor en su corazón, por amor a sí mismo, por amor a los demás, pero también por amor a sí mismo, determínese a perdonar. Alguno dirá: Padre, pero es que, ¿cómo hago yo para perdonar si yo siento algo horrible por esa persona cada vez que lo veo? Pues quiero recordarles una cosa, que una cosa es sentir, otra cosa es querer, otra cosa es decidir. Con el pensamiento nosotros discernimos, elegimos con la capacidad de libertad que Dios nos da, y con la voluntad nosotros queremos. El sentimiento es un poquito más lento. Usted puede tomar la decisión de perdonar, puede querer perdonar y perdonar de hecho, aunque el sentimiento todavía experimente algo negativo. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Pensemos en aquella esposa que tiene un esposo y su esposo le fue infiel. Ella sabe que debe perdonar y quiere perdonar con su voluntad, pero después de hacerlo es normal que sienta dolor. Pero después de que la persona se ajusta a Dios con su querer, se ajusta a Dios, que es el perdonador por excelencia, con su pensamiento, con su libertad, tenga la certeza que pronto el Señor sanará sus sentimientos, para que cuando recuerde la infidelidad de su esposo, la recuerde con compasión, la recuerde con sobriedad, y no sienta ese dolor causado por la herida de la infidelidad de su esposo cada vez que se acuerde de eso.
Vuelvo y repito, es normal que cuando una persona perdone quede el sentimiento de la herida. La herida se va a demorar hasta que sea sanada, y por lo tanto el dolor, si uno siente dolor es porque hay una herida. Pero aquí es importante también comprender que entre más se demore la persona en decidirse, en querer perdonar, pues más se va a demorar en sanar la herida. En cambio, cuando ya decide, cuando ya quiere y se determina a perdonar, sin importar cómo se sienta, tenga la certeza que tarde o que temprano el sentimiento de rencor o el dolor que siente, que es el dolor del rencor, eso pasará, porque porque el perdón de Dios ya ha entrado en el corazón, ya ha entrado en el alma y entra a sanar progresivamente, también de acuerdo a la generosidad con la que la persona se abra al perdón de los demás, y también en la medida en que la persona se haga receptiva al amor de Dios. Entre más amor acumulemos en nuestro corazón, entre más amor atesoremos en el alma, más fácilmente, más rápido sanaremos de nuestras heridas. La siguiente petición del Padre Nuestro es: no nos dejes caer en la tentación. Es muy importante tener presente que en esta petición no le estamos pidiendo al Señor no tener tentaciones. Pedirle al Señor no tener tentaciones no es prueba de virtud. La prueba de virtud está en tener tentaciones y en no ceder a las tentaciones. Una persona no sabe realmente cómo anda de virtud si no pasa por la prueba o si no tiene tentaciones. Una persona que jamás tiene una tentación de envidia, por ejemplo, no puede decir con toda seguridad: yo no tengo el vicio de la envidia. Si nunca tiene una tentación de eso, pues que no presuma. Esperemos a ver que le llegue la tentación y esperemos a ver cómo se comporta esa persona. Así examinemos en todo lo que sucede también. Hay personas que critican a los demás porque ceden a la tentación, pero porque ellos jamás han cedido a la tentación, no han cedido a la tentación porque jamás han sido tentados. Entonces, lo que nos pide nuestro Señor que recemos en el Padre Nuestro no es ante todo que no tengamos tentaciones, porque uno no sabe si una persona es virtuosa si nunca ha tenido la tentación. Se sabe cuando ha pasado por la tentación o por la prueba que realmente es virtuosa en determinado aspecto. Por lo tanto, la tentación no nos aparta de Dios. La tentación es más bien una oportunidad para reafirmar nuestro amor a Dios. Cuando viene la tentación, usted puede hacer dos cosas, una de dos cosas. Uno, consentir a la tentación, o dos, rechazar a la tentación. Pues ahí es donde se sabe si hay virtud. Si usted cede a la tentación, pues hay vicio en usted. Pero si usted no cede a la tentación, hay virtud. Y si nadie tiene tentaciones, todavía no se sabe si hay virtud. Obviamente los que están en el cielo ya no tienen tentaciones, pero ellos ya pasaron por la prueba y ellos ya demostraron a través de la tentación, a través de las pruebas de esta vida, que tienen un corazón inclinado hacia Dios, no un corazón inclinado hacia el pecado sugerido por la tentación. Es importante que cuando nosotros le decimos al Señor: no nos dejes caer en la tentación, estamos pidiendo su gracia. Esa gracia que hace decir al apóstol que Dios no permite que nosotros seamos tentados más allá de las fuerzas y de la gracia que Él nos da para poder enfrentar a la tentación. Es importante acoger la gracia de Dios, no pensar, acoger y pedirla, no pensar, no caer en el engaño de que sin la gracia de Dios yo puedo ser bueno, yo puedo enfrentar el mal, yo puedo hacer resistencia a la tentación. Esto es muy importante tenerlo presente para que cuando se nos presente la tentación y nosotros seamos capaces de decirle no a la tentación, después de esa prueba,
alabemos a Dios y agradezcamos a Dios porque no caímos en la tentación por nuestras fuerzas, sino que Dios nos sostuvo. Cuando una persona cede a la tentación es porque se apoyó en sus propias fuerzas y quiso, o porque libre y voluntariamente pues quiso caer en la tentación, porque a veces no tenemos necesidad de que el demonio nos tiente. A veces podemos caer en la tentación o mejor, no caer en la tentación, sino libre y voluntariamente buscar el mal. Sí, decía por ejemplo un gran teólogo que el demonio a ciertas personas no tiene necesidad de enviarles una carta de invitación porque ya ellos mismos no tienen necesidad de ser tentados, sino que ellos mismos son esclavos de sus propios pecados. Sí, Dios les da la gracia más bien de poder salir de su pecado y sin embargo no aprovechan esa gracia, no quieren salir de ahí. Eso sí es un estado más lamentable y más peligroso cuando la persona, pudiendo salir de su mal, no quiere salir de ahí, rechaza la gracia de Dios, se obstina en su pecado porque está más enamorado del pecado que de Dios y de su gracia. Entonces no pedimos que no tengamos tentaciones, sino que jamás nos deje caer en la tentación. En este sentido me parece muy noble el lema de muchos santos: prefiero morir antes que pecar, porque ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pretende robar la tentación? La tentación lo que trae consigo es el despojo de lo sagrado y la inundación de lo peor. Es decir, el pecado viene e instala en el alma el mugre, la basura, contamina el alma, contamina el corazón y arranca el corazón del corazón, arranca Dios. El pecado erradica lo bello, lo puro, lo bueno, lo santo y a cambio ensucia la casa, ensucia el corazón, ensucia el alma. Qué importante es pedirle al Señor permanentemente: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. O sea, uno es la tentación y otro es el mal. Aquí se refiere en el Padre Nuestro sobre todo al maligno. Líbranos de los demonios, líbranos de los demonios. Los demonios utilizan la tentación para hacernos caer, pero también los demonios utilizan otras estrategias, otras formas de intentar perturbar, distraer, arrancar a la persona del camino. Ellos no solamente tientan a la persona para que peque, sino que quieren inestabilizar a la persona, ya sea con lo que en teología se llama, por ejemplo, la contaminación, infestando los lugares, infestando las cosas. Pueden provocar la obsesión, perturbación a través de los pensamientos, puede provocar la vejación. La vejación es provocar heridas en una persona, pueden provocar ruidos, puede molestar de muchas maneras. En fin, hay tantas formas a través de las cuales los demonios llegan a perturbar la paz, la tranquilidad, la calma en una persona. Los santos nos enseñan cómo combatir al enemigo, ante todo apoyados en Dios, con la humildad, con la fe, la confianza, creyendo en Dios, creyendo en su poder, creyendo en su fuerza. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios, pero hijos frágiles, dependientes. ¿Qué nos toca a nosotros? Como esos niños pequeños que van caminando en la calle de la mano de su papá, cuando ve algún peligro sencillamente se acoge, le dice a su papá que le proteja el peligro y su papá le protege. Pues de la misma manera hay que hacer nosotros, no pretender pelear contra el demonio con nuestras propias fuerzas. El que pretenda pelear contra los demonios con sus propias fuerzas, tengan presente, el demonio los vuelve nada. Pero cuando la persona se apoya en Dios, tenga esa certeza que saldrá victorioso contra los ataques de los demonios. Queridos hermanos, la última palabra es el amén.
Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.